Lehigh. En este sector hay como unos 300.000 hispanos. Hemos hecho entre toda la población, y allí estamos hace 2 años por la gracia del Señor. Entonces le agradecemos al Señor que estamos allí, y pues el Señor ha regalado a mi vida grandes bendiciones, entre ellas los 3 varones que me rodean, mi esposo y mis 2 hijos adolescentes, uno de 16, otro de 12, y que gracias a Dios el Señor nos ha permitido levantarlos en el temor de Dios, y ahorita se han unido a nosotros para servir al Señor. Entonces nos sentimos muy contentos, y por gracia de Dios en este mes de junio estamos cumpliendo como familia pastoral 17 años. 17 años al servicio de Dios, que ha sido una gran bendición para nosotros. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en Primera de Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Y vamos a tomar un tiempo en esta tarde, para meditar en la palabra del Señor y para recordar a través de las Escrituras que somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos en esta mañana sienten que son un colaborador del Señor? Amén. Qué lindo hacer parte de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Entonces vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer todos juntos del verso 6 al verso 9. Amén. Dice así, vamos a leer todos juntos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero pedirles, hermanos, vamos a tener unas palabras de oración. En esta tarde quiero que el Señor use mis labios para traer una edificación para el pueblo del Señor. Señor Jesús, estamos ante ti, Dios mío. Te doy gracias, Padre Santo, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor Jesús. Oh Padre maravilloso, esta es tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Permíteme, Señor, entregar tu palabra, Señor Jesús, y que nuestros corazones sean alimentados, Señor Jesús, a través, Señor Jesús, de tu palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Quiero, como manera de testimonio, contarles que el evangelio llegó a mi familia hace más de 50 años. Ayer le estaba contando a la hermana Martica que somos 6 generaciones de mujeres que hemos servido al Señor. Mi tatarabuela, mi bisabuela, mi madre. Entonces allí hemos estado todas sirviendo a Dios, y en este momento solamente habemos las 3 últimas generaciones, mi mamá, en este caso sería yo y mis sobrinas, que son adolescentes, pero ha sido una bendición, la verdad ha sido una bendición muy grande. Y quiero contarles un poco de esto porque estamos hablando acerca de colaborar en la obra del Señor. Siempre que vemos el trabajo de lo que Dios está haciendo, y por lo menos lo que tiene que ver en este caso a nivel de mi familia, tengo que resaltar en esta tarde y darle gracias a Dios por el ejemplo que puso mi abuela dentro de la familia. De mi bisabuela me acuerdo muy poco, yo estaba muy pequeña cuando ella falleció, pero sí tuve la grandiosa oportunidad y la bendición de conocer a mi abuela. Una mujer entregada al Señor, una mujer que amaba, que de una manera apasionada le servía al Señor. Ya en el lecho de que da sus últimos días, cuando ella iba a fallecer, le sentíamos en el rostro una tristeza, pero su tristeza era porque no iba a poder volver a servir. Ella dirigía un coro de damas y ya no podía volver a cantar con ese coro, pero de igual manera sentíamos en su rostro una tranquilidad, porque había sido una mujer que había dedicado su vida al servicio a Dios. Había sido muchos años líder de damas, había sido muchos años servidora, y me cuenta mi mamá que ellas, estando niñas,
cuando conocieron el evangelio, muchos pastores y muchos hermanos pasaron por su casa, porque a mi abuela le gustaba hospedar. Y qué lindo cuando aprendemos esto, cuando tomamos esta costumbre, porque la Biblia dice que no sabemos en qué momento estamos hospedando un ángel. Y lo que Dios está dando a entender es que estamos hospedando a alguien humano como yo, pero a una persona que también está el Señor usando. ¿Usando para qué? Para traer un mensaje. Entonces les digo que ha sido una bendición enorme lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ya desde mis abuelos para acá somos casi unas 50 personas, y en medio de esas 50 personas habemos 7 familias pastorales. Mi mamá con 2 hermanas de ella, y en este momento habemos 4 nietos que también somos pastores y estamos sirviendo al Señor. Hermanos, el impacto del evangelio en nuestra vida tiene que ser ese. Entonces, si aquí hay alguien, de pronto hay una pareja que está joven, que está recién llegada al Señor, empiece a impactar su familia usted, empiece a colaborar a Dios usted, y desde ahí en adelante va a haber una nueva historia a nivel suyo. Yo doy gracias a Dios. Ayer les contaba a las hermanas que veníamos en el carro, yo le decía, cuando mi abuela Ofelia empezó a escuchar del Señor, mi abuelo se reía de ella. ¿A alguno de ustedes alguien se ha reído? De todos nosotros se han burlado. Uno tiene familia que no aprovecha para escarnecerlo y para decirle cosas. Y de ella, ¿por qué? Porque mi abuelo agarraba a todos, mi mamá y a sus hermanitos, y se los llevaba a un cuarto y empezaban a cantar. Y recuerdo que dentro de los coros antiguos habían muchos coros que hablaban del fuego. Coros como manda el fuego, Señor, manda el fuego. ¿Cierto que sí? Ese fuego que tú sabes dar. Entonces mi abuelo empezaba afuera y le decía, loca, ¿quieres que se nos queme la única casa que tengamos? Que tenemos, ¿cómo se te ocurre que mande el fuego? ¿A quién le estás pidiendo fuego? Pero ¿qué sucedió? Que hubo una mujer que en su corazón había un compromiso sincero de ser una colaboradora de Dios, y 2 años después, ese que se burlaba de ella llegó a los pies del Señor y se arrepintió. Hace algunos meses atrás yo estuve en Colombia, ya mi abuelo tiene casi 84 años, estuve en Colombia, y me dice ya con su voz así suavecita, me dice, me dieron un certificado. Y yo le dije, ¿de qué, abuelito? Me dijo, ¿de qué? Yo soy de los más antiguos ahí en esa misma congregación. O sea, es una columna de más de 50 años en el mismo lugar. Y les estoy contando, somos diferentes familiares que estamos en el ministerio. No, él va y visita a una nieta un domingo, él va y visita a una hija, pero él dice, la iglesia, o sea, él tiene lo que se llama un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Por ese lugar donde el Señor lo salvó. Por ese lugar donde él vio cómo su familia, año tras año, cada uno se fue añadiendo. Entonces, qué lindo, hermanos. Yo cuando estaba esta mañana repasando este tema, yo decía, Señor, ¿quiénes somos? El Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Pero el Señor nos ha dado la oportunidad. O sea, el Señor nos ha dado la oportunidad de que vengamos a ser parte de este cuerpo, pero con el propósito de ¿qué? De que nos incluyamos en el trabajo, de que seamos colaboradores de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Aleluya. Entonces, hoy puedo decir con mucho agradecimiento en mi corazón, como dice este verso que está en Primera de Samuel 7:12, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Agradecemos al Señor, ¿por qué? Porque la familia ha crecido, los nietos que hay también han crecido, pero entre todos allí estamos luchando por permanecer. ¿Y permanecer bajo qué? Dice el apóstol, hablando acerca de Timoteo, que está hablando de su abuela y de su mamá, y está diciendo que él aprendió una fe que no fingida de ese familiar. Hermanos, en esto de ser colaboradores de Dios es de gran importancia el testimonio que usted ahorita está haciendo, porque es colaborar a Dios con lo que Dios mismo nos dio, porque el Señor mismo es el que nos ha capacitado, pero también es hacer historia en medio de mi familia, es hacer historia en medio de lo que Dios está haciendo en la congregación, pero también a nivel familiar. Aleluya. ¿Qué es colaborar? Colaborar es trabajar con otras personas para algún fin.
Aquí está la líder de damas, está la líder de escuela dominical. Y dice, hermanas, vamos a hacer esto. Y todos los del alrededor son ¿qué? Colaboradores. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para hacer una tarea especial. Le hemos dicho que sí, pero estamos esperando que Él nos dé las órdenes. Estamos esperando que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque en este caso no somos nosotros los que mandamos, es Él. Porque Él es el dueño de la mies. Él es el dueño de esta obra. Entonces todos nosotros estamos ¿qué? Uniéndonos al trabajo. Eso es colaborar, contribuir, participar, auxiliar, ayudar. Qué tan bonito es cuando hay una actividad en la iglesia y toda la gente se une como hormiguitas. Eso es un testimonio tan tremendo, hermanos, para la comunidad, para la gente que los conoce, que ustedes puedan hacer una actividad y que la gente vea que de manera masiva vinieron a ayudar a un necesitado, a ayudar a algo que se está haciendo. Entonces, eso es ser un colaborador de Dios. Dice segunda de Timoteo 1:9, hablando de que Dios nos salvó y nos llamó con un propósito, con el mismo propósito que Él ya tenía para nosotros. Segunda de Timoteo 1:9, y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vuelvo a hacer énfasis en lo que decía ahorita. Levante la mano el que era más justo que todos los justos. Nos tocaría meternos a todos debajo de las sillas, porque ni de pie podríamos estar. Pero el Señor en su misericordia, como estamos leyendo en este verso, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo me regocijo, hermanos, en esta tarde de pensar que el Señor se fijó en mí. Yo me regocijo de pensar que el Señor en su propósito, en otra ciudad, en otra época, nace mi esposo y años después nos une y hace de nosotros una familia para servirle. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. El mundo habla de suerte, el mundo habla de la suerte, que la buena suerte. No, en Dios no hay buena suerte, en Dios hay es propósitos, conforme a la voluntad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros, pero es momento de que nos acerquemos a escuchar cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Segunda de Pedro 1:19, hablando de que somos portadores. Ahora, ¿somos colaboradores de Dios de qué? No, somos portadores de Dios de nada más ni nada menos que de la palabra profética más segura. De eso somos colaboradores usted y yo. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra ¿qué? Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Estamos viviendo el tiempo de los apóstoles, ¿los han escuchado? Profetas, por montones, y ellos mismos se han puesto esos nombres. Pero es que en este caso, hermanos, yo pienso que por organización dentro de la iglesia necesitamos tener cargos definidos y nombres. El pastor, el líder de las damas, el líder. Pero ante Dios todos solamente somos colaboradores. Aquí ningún cargo que haya o que no haya no nos va a subir de nivel, no. Esta gente, estos, como dice la Biblia, estos amadores de sí mismos, ahorita están tomando mano de lo que no es de ellos. Porque el Señor lo que está buscando es un siervo, es un servidor, alguien que esté dispuesto a agachar la cabeza para seguirlo. El otro día alguien me decía, hermana, pero agachar la cabeza es que aguantase todo. Y yo le dije, no, cuando usted sirve al Señor por amor, el Señor a usted le da la capacidad de entender lo que Dios está haciendo a través de usted. ¿No vemos en tantas historias bíblicas todo lo que le pasaba a estos siervos de Dios? Hermanos, la burla familiar no es nueva.
La burla de los vecinos no es nueva. La burla en el trabajo, eso no es nada nuevo. Eso siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a utilizar a alguien que te haga sentir mal. Pero en esta tarde estamos proclamando que somos colaboradores de Dios y que somos colaboradores del mensaje más poderoso y más hermoso que hay. Aleluya. Dice Hebreos 4:12, hablando de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tanto cuando a veces leemos allí en el Salmo 51 que dice, crea en mí, oh Dios, que un corazón limpio y renueva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. El corazón. Pero qué lindo saber que cada vez que yo me acerco a la palabra de Dios, que cada vez que yo en un devocional personal en casa, con mis hijos, con mis amigos, con un familiar aquí en la iglesia, que yo puedo abrir la palabra de Dios y regocijarme en ella, esa palabra de Dios es una espada que está cortando, es una espada que está trabajando en mi vida. Ayer enseñándole a las hermanas les decía, el efecto de la palabra de Dios se tiene que ver en mi vida. Yo no puedo ser la misma creyente de hace 2 años. No, se tiene que ver. La palabra de Dios también nos compara a nosotros como la luz de la aurora. ¿Ha llegado usted a estar en un camping o en un lugar donde usted vea el amanecer? Eso es espectacular. A mí me ha tocado varias veces verlo en la playa y el corazón se le quiere salir de ver ese momento tan lindo, de estar viendo esa inmensidad de sol como va alumbrando el día. Nuestras vidas también son comparadas ¿a qué? A la luz de la aurora. O sea, nuestras vidas como colaboradores de Dios, como siervos de Dios, también tiene que ir en aumento. Claro que sí, también tiene que ir en aumento, hermana. Hace 2 años de pronto yo no sabía de pronto hacer muy bien lo de escuela dominical, pero ya esta hermana ya lo sabe hacer también, que ya está discipulando a otra. Ya hay otra líder que también se quiere incluir. Porque ese es el efecto de ¿qué? De lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, alguien podría preguntar o preguntarse en esta tarde, ¿cómo puedo conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia? Recuerdo que hace algunos años, una hermana guatemalteca, y ella ya llevaba bastante tiempo en la iglesia, estábamos en una actividad, y me mira y me dice, hermana Paula. Le dije yo, dígame, ¿yo para qué sirvo? Así me fue diciendo. Yo me quedé mirándola. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, hermana, dígame usted porque yo no sé. Entonces yo la miré y le dije, hermana Cecilia, me va a disculpar, pero eso es misión suya. Yo le dije, yo soy su líder. Yo le dije, pero ¿qué va a hacer usted en el cuerpo del Señor? ¿Cómo va a colaborar usted en la iglesia? Esa es su misión. Hermana, ¿cómo así? Yo le dije, claro. Yo le dije, el Señor, la palabra del Señor nos lo dice, que en el momento que el Señor nos salva, Él reparte sobre nuestras vidas dones, regalos, cosas importantes. Pero yo tengo que tener, soy yo, de mi corazón es que tiene que partir el deseo de conocer con qué propósito me trajo el Señor a la iglesia. Amén. ¿Con qué propósito el Señor me trajo? Ayer conocí a una hermana y me decía, hermana, hace muchos años yo soy de escuela dominical y sigo estando en la escuela dominical. Y claro, al hablar con ella se le siente esa dulzura, al hablar con ella se le siente esa gracia. Los maestros tienen una gracia especial para ese trabajo. Pero entonces, ¿cómo conocer? ¿Cómo conocer? ¿Cómo puedo yo conocer lo que Dios está haciendo en mi vida? Pues hermanos, es muy sencillo, acercándome a Dios y diciéndole, Señor, me trajiste a tu cuerpo, hago parte del cuerpo de Cristo, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque ayer estábamos escuchando a la hermana Febe en el culto misionero y ella nos decía, el Señor no te salvó para que te sientes ahí y mires de lejos lo que los demás están haciendo. Yo ya llevo ahorita
Ahorita en el mes de noviembre cumplo ya prácticamente casi 28 años de servicio a Dios, que desde siendo muy adolescente, pequeñita, empecé a servir a Dios. Y muchas veces uno se ha encontrado con aquellas personas que de lejos dicen, ay, qué feo quedó eso, ay, no me gusta lo que el hermano hizo, ay, qué feo lo que hizo. Pero muchas de esas personas no hacen nada. Lo único que saben es criticar lo que los demás están haciendo. Entonces, claro, cuando viene alguien nuevo, cuando viene alguien que apenas está haciendo algo para el Señor, esas personas ofenden. Ofenden porque ese nuevo lo está haciendo con el corazón. Entonces, cuando han venido a mí, yo les digo, hermano, déjenlo tranquilo. Yo les digo, déjenlo tranquilo, usted siga sirviéndole al Señor. Porque estas personas allí están. Pero cuando yo tomo el deseo, cuando en mi corazón está, Señor, me salvaste. Hermano, ¿ustedes no creen que tenemos demasiadas razones para servir al Señor? Tenemos demasiadas razones para colaborarle al Señor, para ser colaboradores suyos. Yo muchas veces lo he dicho, a veces en la mañana despierto y hay en mí ese sentimiento de decir, Señor, gracias porque tengo un hombre temeroso de Dios a mi lado. Gracias, Señor, porque mis hijos que están durmiendo allá en sus habitaciones son niños temerosos de Dios, que en este momento en la sociedad no está tan sencillo, porque los muchachos son expertos en buscar problemas. Y digo yo, gracias, Señor. Entonces, ¿cómo no va a haber en mi corazón, cómo no va a salir un deseo fuerte de mi corazón de hacer algo para Dios? De ir a visitar un enfermo, de ir a compartir la compra de mi casa con una hermana que está en necesidad, de ir a decirle a un vecino, el Señor te ama en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque es que el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros. Entonces tenemos razones de sobra para ser sus colaboradores, aleluya. ¿Por qué digo en esta tarde que para conocer el propósito por que el Señor me trajo es necesario acercarme? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos hizo. Él conoce por qué nos hizo. Vamos a leerlo, dice en el Salmo 139, el verso 13. Él fue el que nos formó. Salmo 139, verso 3. Dice, porque tú formaste ¿qué? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y quién mejor va a conocer el propósito que yo tengo sino la misma persona que me hizo? El mismo ser, perdón. Este ser maravilloso que es nuestro Señor. Yo hace algunos días colocaba este ejemplo y se los comparto. Cuando mis hijos estaban pequeños, así hubiesen 50 niños jugando, un hijo mío gritaba y yo decía, ese es el mío. ¿Sí o no? ¿Dónde están las mamás? ¿De acuerdo? Es increíble, no se los puedo explicar. Lo único que yo sé es que yo sabía que era el grito de mi hijo. O sea, increíble. ¿Por qué? Porque es que yo lo crié. Porque ellos pasan mucho más tiempo al lado nuestro. O sea, el trabajo que hacemos a nivel de padres es increíble, pero uno como mamá pasa más horas a veces con ellos, entonces aprende hasta que el mismo, ay, ya sabe uno que es el de uno. Unos hermanos les parecía bien divertido ver, sobre todo a mi hijo menor que ha sido como el más apegado a mí. Él llegaba y se caía, ay, se caía. Entonces me miraba dónde estaba. Paraba el llanto, me buscaba, y cuando se iba acercando donde yo estaba, ¡ay, madre! Entonces, claro, yo lo miraba y le decía yo que, claro, yo llegaba y lo abrazaba. Y mire lo tremendo de esto que estamos hablando, que es muy bonito el acercarse a Dios. Que yo llegaba y agarraba de mi cartera, de mi bolsa, casi todas las mujeres cargamos una loción para nuestras manitos, y no era loción de niños, no tenía aroma de niños, no era de mujer, con aroma de mujer, y llegaba y se la aplicaba y le daba un beso y lo abrazaba, y él respiraba. ¿Y qué hacía? Daba media vuelta y se iba otra vez a brincar. ¿Quién mejor que aquella persona que me creó para saber cuál es el propósito que yo tengo? ¿A usted no le ha pasado eso con el Señor? ¿Cuántas veces no venimos donde el Señor dando tremendos gritos, tremendos aladrillos, y ahí está el Señor que esperándonos? Y lo más seguro es que cuando nosotros gritamos, el Señor dice, ay, este es el hermano Santiago, esta es la hermano Pedrito, esta es la hermana Clarita. No nos va a conocer él, claro que sí.
Él va a conocer que somos nosotros. Porque si nosotros que somos seres limitados podemos conocer, imagínese el Señor. Entonces qué lindo saber que si queremos conocer este propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas para colaborarlo, entonces nos acercamos. Nos acercamos porque, en primer lugar, porque Él fue quien nos formó. Ahora viene otra parte importante. Nos acercamos al Señor, ¿por qué? Porque es que Él va a ser el que nos va a enseñar cuáles son los pasos a seguir. Y esto está en el Salmo 27:11. Vamos a leerlo. Dice los Salmos, el 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por las sendas, por la senda de rectitud. Entonces el Señor no solamente nos formó y nos dijo, bueno, ya están listicos y mire a ver cómo va a seguir caminando. No. El Señor, si yo me acerco a Él, si yo tomo este tiempo para acercarme a Él, Él me va a decir, muy bien, Marta, paso adelante, paso seguido y paso para allí. Muy bien, Luis, vas a seguir por aquí, vas a seguir por aquí, vas a seguir por allá. Hace muchos años, porque ahorita eso no se utiliza, hace muchos años colocaban, en mi país se utilizaba agarrar un pañal de tela y se lo colocaban a los niños aquí. Y en la parte de aquí atrás quedaba como un moño así. ¿Y era para qué? Para enseñarlos a caminar. Entonces estaba el niño aquí bregando a caminar con el pañal sobre toda esta parte, atrás uno agarraba las dos punticas, entonces uno le decía, vamos mi amor, dale, 1, 2. Entonces a medida de que él se sentía confiado que mamá me estaba cuidando, uno iba soltando el pañal para que él lo fuera haciendo solito. La Biblia dice que si nosotros siendo ¿qué? Malos sabemos, ¿cuánto más quién? Nuestro Padre que está en el cielo. Entonces mis hermanos, si nos acercamos al Señor, Él nos va a decir, este es tu propósito, esto es por donde tienes que seguir, tú eres mi colaborador, entonces tú vas a seguir caminando por aquí. Y qué satisfacción hay en nuestro corazón de sentir que estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿No se siente usted maravillado? De decir, gracias Señor por lo que estás haciendo en mí. Y dice los Salmos, el 138, el verso 8, allí está esta parte que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Yo muchas veces lo he dicho cuando me ha tocado enseñar, yo digo, yo no soy una hoja caída o sucia que alguien quiere patear. No, yo soy hija del Rey de Reyes y Él tiene un propósito en mi vida. A mí ninguna situación va a venir a hacerme creer que fue que el Señor me abandonó. Eso no es cierto. El Señor está cumpliendo un propósito en mi vida. Solo que a través de ese propósito el Señor nos va a permitir que vivamos algunas experiencias. Pero nosotros no somos como el balón con que los niños juegan, que el uno se lo tira al otro y el otro se lo tira al otro. Como si el Señor nos hubiera dejado y cada situación nos golpea y nos tira. No. Quienes estamos en las manos del Señor, tenemos un propósito en Él. Y si es una lucha, y si es una enfermedad, y de pronto el dinero escaseó, la economía llegó difícil, eso es un propósito de Dios. Y yo tengo que creer que el Señor está obrando en nosotros y que en su momento Él me va a enseñar por qué yo estoy pasando esta actividad, aleluya. Ahora, mire qué cosa tan linda, en el momento que el Señor hace esta escogencia de nosotros como sus servidores, yo siempre digo, ay Señor, esta parte escrita, esta parte de tu palabra es hermosa porque de ahí uno puede estar muy tranquilo. La palabra de Dios dice que el Espíritu fue que repartió a cada uno como Él quiso. ¿Quieren leerlo? Esto está en 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 11. Yo he encontrado muchas personas a nivel de tantos años que he estado en la iglesia que todavía, hermanos que no tienen buena voz, que todavía se sienten frustrados porque no pueden ser del grupo de alabanza. Y mi aplicación es, hermano, pídale al Señor que le muestre qué otra cosa usted puede hacer. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a leer lo que dice allí 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como qué. ¿Quién fue el que repartió como él quiso? El Señor, el Espíritu. El Señor fue el que repartió como él quiso. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Cristo. Entonces encuentra una hermana que yo quería, entonces yo le digo, no se sienta mal. Acérquese al Señor y el Señor le va a decir cuál otro propósito hay en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más bonito que cuando sale de una manera natural y bien hecho. Y bien hecho, ¿por qué? Porque es que el Señor nos hizo de esa manera. Yo llevo ya, voy a cumplir 18 años casada, 18 años sin estar cerca de la sazón de mi mamá. Y cada vez que la puedo tener cerca, pues disfruto de eso. Pero ¿qué sucede? Yo sé que el Señor ha puesto en las manos de quienes somos madres una sazón especial. O sea, eso es algo que alguien dirá, ¿por qué? No se los sé explicar, pero hace parte de las tantas cualidades y las tantas cosas que el Señor nos dio a nosotros como mujeres. Y es especial. Y yo muchas veces lo digo, y creo que es una satisfacción para nosotras en el momento de servir y verle una cara de satisfacción al esposo y al resto de la familia. Y que digan, ay, esto quedó muy rico, está mejor que el restaurante. Y uno llega, tú sabes, pues, yo lo hago muy bien. Pero entonces es algo para uno muy bonito, ¿por qué? Porque uno siente, o sea, uno siente que el Señor nos dio esto. En el trabajo de la iglesia es exactamente lo mismo. Cada vez que nos acercamos al Señor, el Señor nos muestra nuevas cosas para las que Él, ahora es el Señor el que nos capacita. Él mismo nos capacita. Él mismo nos muestra cómo hay que ir haciendo pasito por paso cada cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la organización de nuestro concilio, entonces están los pastores, están los líderes, y estas personas son usadas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Dios confirme lo que Él ya nos dio. Yo le digo, yo he estado casi 28 años sirviendo a Dios y nunca me han llamado a hacer algo que yo en ese momento no sepa hacer. Siempre que el Señor ha puesto en el corazón de alguno de mis líderes que yo haga algo, es una actividad que el Señor ya ha ido tocando mi corazón. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo sabe, el Señor quiere capacitarnos, el Señor quiere mostrarnos nuevas cosas en Él. Como colaboradores en Dios, yo lo puedo decir en esta tarde con toda libertad y con toda tranquilidad. Después de todos estos años que Dios me ha permitido servirle, como colaboradores de Dios, hay mucho por hacer. Hay una carrera grandota por hacer. Voy a contarles algo personal. Siendo adolescente, eso fue hace poquitos años, no van a pensar. No les voy a hacer la cuenta porque ustedes después dicen, ay, ustedes son la hermana. Bueno, les voy a dar la cuenta rápido. Tengo 18 años de casada y me casé a los 22. No más, no digamos el resto. Siendo yo una adolescente, conocí unos hermanos que han sido pioneros del evangelio en mi país, en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y me recuerdo mucho de esta hermana. Esta hermana falleció hace como 3 meses. La hermana Rosario. Y cada vez, ella era una mujer ya, yo siendo una adolescente, ella ya era una mujer anciana. Y cada vez que me veía, me abrazaba y me palmeaba y me decía, mi misionera. Entonces yo la miraba y claro, yo era una adolescente y yo decía, esta hermana, que alguien la ubique. Yo misionera, yo tenía 12, 13, 14 años. Al pasar de los años, y nosotros ya llevamos 14 años en este país, ella veía lo que yo no veía. Ella, que era una mujer servidora, ella que era una mujer que era muy entregada a Dios, por eso, y que yo todavía estaba muy niña, yo no entendía. Pero años después yo decía, wow, ¿cómo sí se cumplió? Porque claro, yo me vine, nosotros éramos pastores en Colombia, alcanzamos a ser 3 años pastores en Colombia y nos vinimos directamente a seguir colaborando aquí en la obra del Señor. ¿Cómo se cumplió la palabra de una persona? ¿Cómo se cumplió las palabras de esta hermana para mí? Pero yo lo pienso, Señor, gracias porque tú has repartido grandes cosas entre nosotros. Entonces, mi hermano, yo le animo en esta tarde a que usted diga, Señor,
ya he llegado a este nivel, pero ¿qué más? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Porque sabe, el que usted sepa más del Señor, el que usted pueda servirle más a Dios, no depende de Dios, depende de usted y de mí. Porque la Biblia dice que el Señor es amplio, es grande en misericordia. ¿Por qué? Por ese gran amor con el que el Señor nos amó. Ahora, hay personas que saben que tienen grandes cosas de parte de Dios, pero por temor no quieren hacer nada. Por temor de pronto, como hablaba yo ahorita, a ser criticados, a de pronto a ser escarnecidos. Uno a veces en medio del servicio nombra a alguien nuevo dentro de una directiva o algo. Hermano, yo no tengo experiencia. Hace pocos meses me encontré con una joven y me decía, hermana Paula, socorro, yo no voy a poder hacer. Me pusieron a mí de líder y las dos hermanas tienen más experiencia. Yo le decía, no, quédate tranquila. A través de lo que Dios te ha dado, el Señor quiere usarte a ti ahora. Hazlo ahora, a tu manera, a la manera que el Señor te está dando a ti. ¿No fue eso lo que le pasó a Moisés cuando el Señor lo llamó? Vamos a mirarlo allí en Éxodo. Éxodo capítulo 3. Dice Éxodo capítulo 3, dice que en el llamamiento de Moisés, y dice el capítulo 3 del verso 9 al 12. Entonces, ¿qué sucedió? Que había una cantidad de cosas que estaban sucediendo dentro del pueblo de Israel, y el Señor lo escogió a él. Entonces dice Éxodo 3, el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, el pueblo de Israel estaba clamando al Señor. ¿Por qué? Por una liberación, por algo que estaba sucediendo. Entonces dice el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí viene la respuesta de Moisés, que muchas veces también ha sido la respuesta nuestra. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Recuerda toda la cantidad de cosas que este hombre puso en el momento. Dijo que no era ávido para hablar, no tenía buena. La idea fue que el Señor lo escogió, el Señor lo mandó, y él fue y lo hizo, y sabemos por el registro bíblico que fue un tremendo líder para el Señor. Hermanos, hay algo en esto de ser colaboradores de Dios, y es que usted y yo no podemos pensar en nuestras capacidades. No, es que el servicio al Señor no lo vamos a hacer basado en nuestras capacidades. Nosotros solamente, Dios lo que necesita es un instrumento para el obrar. Si usted me pregunta a mi hermana, ¿predicar es sencillo? Le digo yo, no. Enseñar la palabra de Dios es tremendo. ¿Pero qué? Yo le creí al Señor y Él ha usado mi vida durante varios años. Moisés sentía que no tenía la capacidad. Todos nosotros en algún momento hemos sentido que no tenemos la capacidad. Todos nosotros hemos dudado. Pero hermanos, uno con el corazón, con un corazón creyente, tiene que decirle, Señor, yo lo voy a hacer, porque yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado. No dijo Moisés, hablando en este mismo, dijo, y yo les voy a decir que quién eres cuando yo vaya allá. Y él dijo, diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Diríamos al estilo mexicano, el mero mero. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, lo que Dios está esperando es una vida, un corazón dispuesto. Ya el resto lo hace Él. Lo que yo estoy predicando hoy, estoy contando algunas cosas de mi vida, pero es lo que Él ha hecho en mi vida. Si yo tengo una vida en el Señor, que yo lo declaro que es una vida victoriosa, por lo que Él ha hecho en mí, es por la obra que Él ha hecho en mi vida. No por mi palabra, no por creer en mí misma, no por creer en mis mismas capacidades, sino porque hemos creído al Señor. Le hemos creído al Señor. Yo agradezco a Dios por mis padres. Mis padres ya llevan casi 30 años de pastores. También tengo un único hermano que él también es pastor. Y le hemos creído al Señor.
Cuando nos reunimos como familia y hablamos de las experiencias que hemos vivido, decimos, gracias a Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hay tanta necesidad en el trabajo que hay alrededor nuestro, pero el Señor está necesitando a alguien que crea. Créale al Señor y usted va a empezar a ver y usted dice, ¿qué? ¿Yo qué hago aquí? Ay, Dios. Usted no, uno a veces habla con un estudiante, quienes tenemos hijos que todavía están en la escuela, y recuerdo mucho cuando mi hijo empezó cierto grado y me decía, mami, yo puedo. Yo le decía, mi amor, tú puedes, yo te voy a ayudar. Sí, y en estos días recordaba y me decía, yo no me acuerdo, mi hijo mayor, que es mucho más alto que yo con una voz así, yo no me acuerdo. Y yo, sí, sí, una voz toda gruesa. Y yo le decía, papi, sí, tú estabas asustado, ibas a entrar a clases avanzadas, pero allí había una mano que decía, tranquilo, que sí lo vas a lograr. El Señor, hermano, está necesitando, está llamando en esta hora a un colaborador que diga, Señor, en mis capacidades me parece que no, pero yo voy a confiar en lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo voy a confiar en lo que tú estás haciendo en mi familia. Yo voy a confiar, Señor, porque yo quiero hacer parte de lo que tú estás haciendo en medio de nuestra congregación. Recuerdo a mi maestra de escuela dominical. Mis primeros años de infancia fueron en lo que llaman normalmente en nuestros países las iglesias centrales, que son las iglesias más antiguas, más grandes, y yo me crié en una iglesia de casi 1000 personas. Y pues, y obviamente escuela dominical yo creo que éramos más de 400 niños. Y recuerdo muy bien, hay una región de mi país que se llama el Chocó, es una región de personas morenas, de un hablar supremamente rápido y de personas que son muy rápidas para todas las cosas que hacen. Y recuerdo en este momento la hermana Rita era mi maestra. Ahora, escuela dominical no tenía las ventajas que tenemos en escuela dominical ahora. Las bancas en ese tiempo era una madera lisa, a veces todavía con algunas astillas salidas que le dañaba uno el vestidito ahí, sin ningún espaldar. Los salones eran totalmente rústicos, no habían muchas cosas pegadas, no. En ese momento pues habían ciertas cosas que de pronto no estaban en el ambiente. Pero yo traigo en esta tarde el recuerdo de mi hermana Rita, porque ella impactó nuestras vidas siendo niños. Nosotros la veíamos y ese rostro, y es como cerrar los ojos y todavía ver ella contándonos las historias bíblicas, y allí estábamos nosotros y nos contaba la historia bíblica, y mientras contaba la historia bíblica le decía al otro, quédese quieto, y seguían la historia bíblica, y le veíamos esa pasión, esa entrega con que ella lo hacía. Y pienso yo en esta tarde, ella pudo con tranquilidad decir las palabras que dijo el apóstol en 2 de Timoteo 4, el verso 7 y el verso 8. He peleado la buena batalla. 2 de Timoteo 4, versos 7 y 8. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Crecí, nos fuimos a otra ciudad, nos fuimos a otro tiempo y perdimos el rastro. Yo nunca volví a saber de esa hermana, pero yo le agradezco a Dios por haber tenido esa maestra de escuela dominical. Alguien que entregó su vida al Señor, alguien que le colaboró a Dios en escuela dominical y que años después impactó nuestras vidas. Hermanos, el Señor quiere colaboradores seguros de lo que el Señor los ponga a hacer. Recordemos la historia de Felipe con el etíope. ¿Qué sucede? Esta historia que está allí en Hechos, el capítulo 8, ¿cierto que sí? ¿Qué dice? El Señor le dice a Felipe, Felipe, levántate donde estás y vas a ir al encuentro. ¿Al encuentro de quién? De un hombre que estaba en necesidad, de un hombre que necesitaba a través de la palabra de Dios una experiencia con el Señor. Entonces vemos cómo Felipe ¿qué? Obedece a este mandato. Allí está este hombre leyendo Isaías y Felipe empieza a explicarle, a responderle a aquellas cosas que tiene. ¿Y qué sucede? Lo que siempre sucede con la palabra de Dios, que llegó el efecto de la palabra de Dios y este hombre dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, no, si usted cree. Y él dijo, yo creo.
Qué cosa tan linda. Alguien que estaba en otro lugar, pero el Espíritu de Dios lo llevó al lugar indicado. ¿A qué? Allí a salvar la vida de esta persona que estaba en esta necesidad. También nos habla la Biblia de Pablo y Silas, de aquellos que estaban también al servicio del Señor. Y dicen que en una de estas oportunidades que ellos estaban haciendo la obra del apostolado, se encontraron con muchas mujeres. Y dicen que entre una de ellas, que es Hechos 16, se encontraron con Lidia, una mujer que era vendedora de púrpura. Y dice el verso: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y no solamente se bautizó ella, sino también ¿quién? También su familia. ¿Gracias a quién? A la seguridad de un hombre. Mis hermanos, como lo leíamos ahorita, somos los colaboradores del Señor. Preocupémonos por colaborar, que Él es el que da el crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque a veces el enemigo nos quiere frustrar con eso y decirnos: ay, usted está haciendo mucho y yo no veo ningún resultado. No, es que el asunto del resultado no es nuestro. Nosotros debemos comprometernos por servir a Dios. Porque lo estábamos leyendo en ese verso: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Todos nosotros hacemos parte de esta obra del Señor. Usted y yo hemos sido incluidos en este glorioso trabajo. Entonces, hermanos, vamos a seguir ¿qué? Compartiendo este mensaje de amor y de salvación. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este mensaje ha impactado nuestras vidas, este mensaje ha hecho grandes cosas en nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer algo? Si Dios nos ha dado tantas cosas. Yo varias veces lo digo: el que uno pueda llegar a un lugar, a una casa y sentir la paz de Dios, yo creo que eso no tiene precio. ¿De qué nos serviría vivir en una casa bien lujosa o tener una cantidad de bienes y vivir en medio de pleitos y de situaciones difíciles? La paz de lo que el evangelio ha traído a nuestras vidas es algo maravilloso y es una razón de sobra para ser un colaborador de Dios. Y dice San Juan 3:16: Jesús se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Perdón, eso es Jeremías 33:1. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quiero en este momento hacer una invitación aquí a la parte de adelante de alguien que quiera ser un mejor colaborador de Dios. De alguien que de pronto ha estado luchando a nivel mental con lo que sí tiene o con lo que no tiene. De alguien que el enemigo le ha dicho: no, quédese quieto, no haga tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que un hijo de Dios toma acción, el enemigo se tiene que asustar. Porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces quiero invitar a los servidores, quiero invitar a aquellas familias que quieran servir a Dios y decirle: Señor, haz de mí un colaborador ferviente. Señor, haz de mí un servidor, Señor, para tu honra, para tu gloria. Queremos servirte con un corazón sincero, Dios mío bendito. Levante sus manos y comience esta oración y dígale: Señor, confiamos en lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor Jesús, capacita nuestras vidas. Señor Jesús, capacítanos para el trabajo. Ayúdanos, Señor,